Bueno, hoy en esta sección de técnicas, miren qué preciosura, simple pero muy hermosa rosa. Y acá tengo toda una variedad de puchitos, todos esos puchitos que tenemos dando vuelta. En este caso es hilo de algodón, un hilo de algodón no muy finito, miren qué bonito que es divino. Bueno, todo esto que tienen en casa dando vuelta vamos a darle utilidad y lo vamos a transformar en algo maravilloso. Miren qué bonita flor. Es una rosita muy bella, con una hoja, bien como un tirabuzón, que si ustedes han hecho los chuflines que hicimos en Navidad, y si no los han visto, los invito a que entren al canal, toquen donde dice video, los va a llevar a ver todos nuestros tutoriales hermosos. Bueno, tenemos un trabajo hecho con este tirabuzón muy lindo, que es lo hicimos para Navidad o para decorar, no solo para Navidad, para decorar toda la casa. Bueno, algo así, este estilo va a ser de hojita, así que nos ponemos a trabajar en esto que es muy simple. Tengo aquí un hilo de algodón y vamos a tejer unas 20 cadenas, entre 20 y 25, depende también el tamaño que le queremos dar a la flor y el grosor que tiene el material. Esta, por ejemplo, está hecha con un hilo simple del finito en algodón. Y esta otra está hecha con el hilo un poquito más grueso. Entonces, todo depende del grosor que ustedes tengan. También lo pueden tejer con lana. Y bueno, la aguja obviamente depende del grosor del hilo. En este caso yo voy a tejer con una 4,5. Aunque es un poquito gruesa para este hilo, pero va bien igual. Bueno, vamos a tejer entre 20 y 25, más o menos, cadenitas para darle un lindo tamaño. Entonces, yo me voy a quedar tejiendo unas 20 cadenas y ya les muestro cómo continúa la hilera. Esto es muy simple, por eso no lo muestro hasta el final. Tengo mis 20 cadenitas, vamos a levantar una más y vamos a volver con puntos bajos sobre cada una de estas cadenas. Entonces, miren qué fácil que viene y va a seguir así, va a seguir muy fácil porque es una flor divina y se hace muy rápido. Bueno, regreso cadenita por cadenita con puntos bajos, me quedo tejiendo. Tejí mis 20 puntos bajos, ahora voy a hacer una cadenita giro, completo con 2 cadenitas más la altura de mi primer vareta y vamos a tejer una vareta más en este mismo espacio. Y así vamos a tejer toda la hilera. Vamos a tejer 2 varetas en cada uno de estos puntos bajos que tejimos recién. Así a lo largo de toda esta hilera. Yo tengo 20 puntos, ustedes pueden probar con una de 20 puntos y luego juegan. Y si quieren hacer con más cadenitas, hacen más cadenitas y el tamaño va a ser un poquito más grande. Bueno, esto es muy simple. Tejemos 2 varetas por cada punto hasta el final. ¿Me quedo tejiendo? Bueno, miren cómo les tiene que quedar. Se hace como una espiral parece, porque empieza a enroscarse. Le hemos dado tanto aumento. Ahora, yo voy a volver todo con punto cangrejo. Aquí, en este punto, lo que pueden hacer si a ustedes les gusta y quieren combinar 2 colores, hacen un nudito aquí, cortan la hebra y pueden comenzar con un color nuevo, entonces todo el bordecito les quedaría en otro tono. Eso lo pueden hacer y también quedan muy lindas. Yo voy a seguir con el mismo color y también queda fantástico, así que levanto una cadenita y regreso con punto cangrejo. El punto cangrejo es así. Una vez que tengo la cadenita, regreso a la última vareta, ahí, pincho con mi aguja, paso el punto y voy a buscar la lazada y lo cierro. Y ahora me voy a ir el de al lado. Pincho, paso el punto, traigo la lazada y lo cierro. Y así voy a ir punto por punto. ¿Ven? Ahí. Y estoy tejiendo para atrás. Por eso se le llama punto cangrejo. Yo sé que muchos lo saben hacer,
Pero como siempre les recuerdo, trabajamos mucho para los principiantes, los que nunca han tejido y que este punto no lo conocen. Entonces es un punto de orillo que queda realmente precioso en todas las terminaciones. Y bueno, si lo podemos emplear en algo así tan decorativo como una flor, también queda muy muy bonito. Miren qué fácil. Es como un punto bajo, pero lo estamos tejiendo para atrás. Y al formar esa pequeña torzada, la verdad que queda precioso. Voy a dejar un poquito porque les voy a mostrar. Ahí, tiro la colita. Miren cómo le queda ese borde. Queda como un borde en relieve. Este sería el revés y este es el derecho. Y la verdad que queda muy muy bonito. Bueno, yo me voy a quedar a terminar toda esta hilera y ya luego les cuento cómo vamos terminando con esta flor. Sigo tejiendo. Bueno, miren cómo les tiene que quedar. Ahora, este es mi último punto. Voy a dejar una hebra para poder coser esta flor. Entonces directamente acá voy a hacer una cadenita para hacer ese nudito que necesitamos. Paso toda la hebra y ajusto. Voy a enhebrar una aguja lanera o la aguja que ustedes necesiten para el hilado que estén tejiendo. Ahí. Y vamos a empezar a armar la florcita. Esta florcita la podemos armar con el punto cangrejo hacia afuera, así, porque la tenemos que ir enroscando. Y nos quedaría como esta que está combinada y está armada con el cangrejo hacia afuera, ¿ven? Tiene otro efecto. O la podemos ir enroscando así hacia adentro, ahí. Y también miren qué belleza que sería como están estas armaditas. Entonces vamos a empezar a armarla. Yo a esta la voy a armar hacia adentro. Enrosco ahí un poco, ahí. Tomo mi aguja y comienzo a darle unas puntaditas sueltas, como para ir sosteniendo lo que voy enroscando. Y que este centro no se me eleve, siempre lo tenemos que mantener ahí abajo. Le doy un par de vueltitas más, flojito, no las aprieto, ¿eh? Así va a tener movimiento, no queda una flor tiesa. Siempre con cuidado, con suavidad y paciencia. Ahí le doy dos puntaditas más. Y ahí voy terminando de enroscar lo que sería la florcita. Miren lo que les digo sobre el material, ¿no? Este es un material apenas un poquito más fino. Y miren cómo cambia el tamaño porque la cantidad es la misma de cadenitas. Pero todo depende del material que ustedes vayan a tejer su florcita. Bueno, ahí cuando termine de enroscarla, le voy a dar unas puntadas, cruzando siempre el centro de la flor. Aquí bien cruzo por todas las vueltas que le dimos, así no se desarma. Ahí está. Bueno, aprovecho esta colita que tengo aquí y con estas dos puntas hago un par de nuditos ahí y ya de aquí no se va a destejer, no se va a desarmar. Lo corto porque luego vamos a hacer la hoja. Miren qué belleza, miren lo que es esta flor, queda divina y la podemos poner en tantos trabajos y proyectos. Miren qué bonito. Ahora vamos a hacer la hojita para acompañar esta belleza. Para la hojita elegí este hilo en verde y vamos a tejer para el tamaño más o menos de esa florcita unas 15 cadenas, 15, 18, ustedes también se van a ir fijando. Yo voy a tejer 15 cadenitas y ya les cuento cómo seguimos. Bueno, una vez que tenemos 15 cadenitas, voy a levantar 3 y va a ser la altura de mi primer vareta. Y en el mismo espacio, en esa última cadenita, vamos a tejer 2 varetas más. O sea que voy a tejer 3 varetas por cada cadena. Acá salto a la próxima y otra vez tejo 3 varetas. Y así toda la hilera. Por cada cadenita voy a tejer 3 varetas. Miren si no es fácil.
Es un trabajo divino y que lo pueden hacer todos los principiantes porque es muy rápido y muy fácil de hacer y muy decorativo. Estas florcitas las podemos poner en infinidad de proyectos. Bueno, me voy a quedar tejiendo porque esto es muy simple. 3 varetas por cada cadena hasta el final. Bueno, cuando llegan al final, dejan una hebra para volver a coser, bastante larga. Hacemos un nudito y les va a quedar esto, que no es lo que estamos buscando. Bueno, una vez que tenemos ya terminado esta hilerita, vamos a empezar a enroscar desde este lado. Ahí, miren, así. Y solito, como tiene tanto aumento, solita se va a ir enroscando. Y la verdad que queda un efecto precioso. También esto como borlas, como para llaveros, infinidad de proyectos para acompañar con este trabajo tan bonito. Bueno, acá lo que voy a hacer es separar un tramo y dejarlo así redondito. ¿Por qué? Porque aquí va a calzar lo que sería la flor. Entonces atrás lo vamos a tapar en forma redondita. ¿Ven? Como están estos, todos están igual, de la misma manera. Entonces vamos a enhebrar la aguja, así podemos empezar a coser. Aquí ya enhebré mi agujita, esta ya está cosida, entonces vamos a comenzar a unir esta parte verde a lo que sería la flor. Lo vamos a unir con puntadas muy simples, tomando apenitas un poquito de la flor y un poquito de esta parte verde. Esta colita la vamos dejando para luego, o si quieren, ustedes lo prefieren, la esconden primero y ya la cortan. Yo la voy a ir dejando y después la retiro. Entonces, voy girando para que me forme lo que sería como el cáliz de la florcita, el sépalo. No el cáliz, el sépalo, ahí va. Entonces queda muy bonito este toque verde. Y ya tenemos la florcita bastante armada, ya simplemente apoyándola o cosiéndola o pegándola en algún proyecto, ya tiene hojitas, ya tiene todo y queda realmente preciosa. Miren, le estoy dando así, puntadas muy sueltas, sosteniendo solamente esta parte verde a la flor y guiándola donde a mí me parece que queda bonito, que le queda bien. Acá le voy a dar una última puntadita, nudito, y me lo llevo para aquí adentro. Eso es todo. Si ustedes lo prefieren, dejan una hebra como para coserla donde quieran destinarla, o directamente hacen un nudito, cortan y luego cuando encuentren donde ustedes van a colocarla, listo, la cosen o la pueden pegar. Miren qué belleza, qué bonito detalle. La podemos poner donde uno quiera, almohadones, prendas, moños para el pelo, llaveros, carteras, bolsos, mantas, a donde se les ocurra. Miren qué cosa más bonita. Bueno, espero que les guste y como siempre les digo, tejan bonito y a regalarnos cosas bellas.